¿Te imaginas un viaje en el que puedas visitar en una semana 3 continentes? Ver las pirámides de Egipto, Jerusalén y Belén, Chipre, la isla de Rodas, las ruinas de Éfeso y la Acrópolis de Atenas. Este increíble viaje por Europa, África y Asia lo hace la compañía Celestial Cruises en su crucero 3 continentes, la que posiblemente sea la ruta más bonita del mundo. En este vídeo te enseñaré toda la experiencia, los lugares que visitamos, cómo es la comida, el barco y qué está incluido en el precio. Ha sido increíble, empezamos. Embarcamos en Atenas en el Celestial Cristal, un barco veterano cuidado con mimo por la naviera griega. Como podéis ver en estas imágenes, los camarotes con balcón son muy acogedores y mediterráneos, gracias al uso de los colores de Grecia en los textiles. Para llegar a Port Said, en Egipto, hay todo un día de navegación, en el que relajarse explorando el barco y disfrutando de las temperaturas templadas del Mediterráneo oriental. Durante la travesía, un prestigioso egiptólogo da una charla en el teatro muy amena y divertida para ayudarte a comprender mejor lo que vas a ver al día siguiente. Amanece temprano y puedes ver la entrada del barco en los primeros metros del canal de Suez. Un gran convoy de autobuses nos espera a pie de barco para llevarnos al Cairo. Es un largo viaje de 2 horas y media en el que pasamos por diversos paisajes entre los que hay ciudades en construcción y grandes mezquitas. Las excursiones no están incluidas en el precio, pero Celestial te regala un descuento de 75 € al reservar las que más te apetezcan. Al entrar en el Cairo, el tráfico se vuelve denso y caótico, reflejo de una ciudad donde conviven edificios semiconstruidos y legales con modernas torres, calles de tierra con autopistas recién construidas, carros tirados por burros con coches de última generación. Finalmente, llegamos al viejo Museo Egipcio del Cairo, pues el nuevo sigue en construcción, y aunque muchas piezas importantes ya han sido trasladadas al nuevo, aquí todavía permanece el tesoro de Tutankamón y su impresionante máscara, la cual no se puede grabar. Tras una visita con guía en español, cruzamos la calle para comer en The Neil Ritz-Carlton, un impresionante hotel de lujo con un buffet repleto de delicias locales e internacionales. Después de comer nos dirigimos a Giza, para visitar sus famosas pirámides y la Esfinge. Una vez dentro del complejo te llevan a un punto donde hacer muy buenas fotos con las 3 pirámides más grandes al fondo. Obviamente, si quieres la foto encima del camello, tiene un coste adicional. Luego, el autobús para entre 2 pirámides para que puedas acercarte todavía más, tocarlas incluso. A continuación, la excursión baja hasta donde está la Esfinge, donde puedes seguir haciendo fotos increíbles que serán un recuerdo para toda la vida. Para finalizar, la excursión vuelve al Cairo, donde se visita una tienda de auténticos papiros, donde nos explican el proceso de creación y puedes comprar papiros de recuerdo.
En el piso superior hay también una nutrida tienda de recuerdos que van desde el más sencillo colgante hasta una reproducción en tamaño real de un sarcófago. Tras un día intensísimo, salimos del Cairo sorteando su caótico tráfico para volver a Port Said, donde el maître del restaurante y parte de los camareros nos esperan cantando a pie de barco. Y es que el servicio a bordo de los cruceros Celestial es muy especial, con detalles de auténtico lujo como recordar tu nombre y cómo quieres el café, pero también con mucha calidez y buen humor. Es algo que realmente marca la diferencia con otros cruceros. Y aquí tengo que mencionar también la comida, excepcional en calidad y cantidad. Como podéis ver, con este plato de pato a la naranja harían 3 en otras navieras más conocidas. Es una gastronomía sin artificios muy resultona, y ha sido el crucero en el que mejor he comido en toda mi vida. Además, el precio del crucero incluye una selección de bebidas durante las comidas. La segunda escala del crucero Tres Continentes es en Asdod, Israel, el puerto más cercano a Jerusalén y Belén. Empezamos la excursión en Belén, donde es fácil ver algunos de los grafitis más famosos de Banksy, como el de la paloma que acabamos de ver. En la excursión se visita la Basílica de la Natividad, construida sobre la cueva donde nació Jesús. Normalmente no es posible bajar a la gruta donde se encuentra el nacimiento y el pesebre, porque hay colas de varias horas. Pero al ser este crucero en temporada baja tuvimos mucha suerte y pudimos entrar a uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Esa estrella de plata de 14 puntas marca el lugar de nacimiento de Jesús. Enfrente, este altar señala dónde estaba el pesebre sobre el cual la Virgen colocó al bebé recién nacido. Dejamos la Basílica de la Natividad y vamos hacia Jerusalén bordeando muros de separación y torres de vigilancia llenas de grafitis, algunos de Banksy. Esta excursión incluye comida en un restaurante local. En Jerusalén hacemos una primera parada en el Monte de los Olivos para ver una panorámica de la ciudad vieja. Y luego, al aproximarnos a la ciudad podemos ver la Basílica de Getsemaní, con el Jardín de Olivos a la izquierda, donde Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. Entramos en la ciudad vieja y nos topamos de frente con los muros del Monte Moriah, y a su derecha el cementerio judío más antiguo e importante del mundo. El Monte Moriah fue rodeado de muros de contención para formar la explanada de las mezquitas en lo alto, y su muro occidental, más conocido como Muro de las Lamentaciones, es sagrado para los judíos porque es una de las pocas partes que quedaron en pie cuando los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén. Estar en este lugar, tantas veces visto por televisión, con judíos ultraortodoxos rezando, pero con libertad de acercarte, tocarlo y dejar tu deseo u oración, es realmente uno de los momentos más importantes de este viaje. Tras la visita al Muro de las Lamentaciones, emprendemos camino por las intrincadas callejuelas de Jerusalén, algunas de las cuales forman parte de la Vía Dolorosa o Vía Crucis. Llegamos a la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para los cristianos, pues aquí se encuentra el sepulcro donde fue enterrado Cristo, así como el lugar donde fue crucificado. Nada más entrar está la piedra de unción, donde se cree que depositaron a Jesús para prepararlo para la sepultura. La gente la toca y también frota objetos en ella. A la izquierda está el edículo, un templete que cubre la tumba de Jesucristo y por el que pasan miles de devotos cada día. Subiendo a la derecha de la entrada está la roca Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús, que se puede tocar metiendo la mano por un pequeño agujero en el altar. A la salida del Santo Sepulcro, emprendemos camino hacia el autobús disfrutando de los últimos momentos y compras en Jerusalén, una ciudad mucho más amable, tranquila y bonita de lo que aparece habitualmente en las noticias.
Otro día increíble el vivido en este crucero Tres Continentes, que acaba con otro esmerado show en el teatro e incluso con picoteo a medianoche en los bares. Otro detalle de calidad que ya solo se ve en navieras de lujo. La tercera escala es en Limassol, Chipre, donde escogimos una excursión para ver el yacimiento arqueológico de Pafos, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tras la visita cultural tocaba un auténtico festín gastronómico en este acogedor restaurante. Y para terminar, una cata de vinos chipriotas en este pequeño lagar. Noche de blanco y fiesta en la piscina a bordo del Celestial Cristal, broche de oro a otro día estupendo. La siguiente escala es en la isla griega de Rodas, a donde se llega a mediodía. Contratamos la excursión que visita Lindos, un precioso pueblo de casitas blancas con una paradisíaca playa a sus pies, y su famosa acrópolis en lo alto de la colina. Subimos a la acrópolis callejeando para disfrutar de sus preciosas vistas y aprender sobre los restos de templos que hay en su interior. La segunda parte de la excursión es en el centro histórico de Rodas, una ciudad medieval amurallada que conserva todo su encanto, con el Palacio del Gran Maestre de los Caballeros totalmente reconstruido a principios del siglo pasado. A nuestro regreso al barco nos esperaba una noche de barbacoa en la piscina. La última escala antes de regresar a Atenas es Kusadasi, Turquía, una agradable ciudad costera desde la cual haremos una excursión a las ruinas de Éfeso. Éfeso fue una importante ciudad de la antigüedad, fundada 1400 años antes de Cristo, y que estuvo habitada hasta bien entrada la Edad Media. Aquí estaba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero actualmente todas las miradas las atrae la biblioteca de Celso, cuya fachada resulta espectacular y muy fotogénica. En pocos lugares del mundo se puede pasear por las calles de una ciudad tan antigua como aquí. En la ruta de vuelta a Kusadasi, la excursión para en una tienda de ropa de piel de cordero, muy suave y ligera, donde nos hacen un desfile y luego pasamos a la tienda. Finalmente, tenemos tiempo libre para explorar Kusadasi, cuya zona cercana al barco es muy agradable, con muchas tiendas que venden ropa de cuero, ropa de conocidas marcas, zapatillas deportivas y bolsos a precio de imitación. También es interesante comprar los típicos dulces turcos, o comer en algunos de sus restaurantes o kebabs.
El crucero Tres Continentes finaliza en Atenas, pero antes de ir al aeropuerto podemos hacer una excursión a la famosa Acrópolis y su museo. Estar frente al famoso Partenón y caminar entre estos templos milenarios es otro más de los muchos momentos estelares que te proporciona este crucero. Y en el Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009, finalizamos la excursión y el viaje admirando de cerca las auténticas cariátides. Os he ido enseñando algunos rincones del barco Celestial Cristal que actualmente hace el crucero Tres Continentes, pero me gustaría enseñaros las restantes estancias y otras opciones de camarotes.